sombra me acecha. Buenos días o buenas noches a todos. Me gustaría que esto permanezca anónimo. En primer lugar, agradezco la oportunidad de relatar lo que te voy a contar e incluso de enriquecer tu contenido, pues siempre te escucho mientras realizo mis actividades cotidianas. La situación que voy a describir ocurre en mi casa. Aquí siempre se han relatado experiencias paranormales, como luces en la oscuridad, ruidos y sombras. Estos sucesos empezaron a acontecerme cuando comencé a vivir aquí. La primera situación ocurrió cuando era joven. No recuerdo exactamente, pero tenía alrededor de 10 u 11 años. Mi madre se mudó aquí, y después de varias semanas me trajo a dormir con ella. Cabe aclarar que también vivía con mi abuela, y allí también vivía experiencias similares. Las primeras noches dormí plácidamente, hasta que una noche me sentí sumamente perseguida. El ambiente era pesado y los sonidos momentáneos que se escuchaban en la oscuridad aumentaron tanto mi miedo que me quedé por horas bajo las sábanas, moviéndome de un lado a otro hasta que mi madre me regañó por ello. Así que me quedé quieta y logré quedarme dormida. Me desperté de madrugada por alguna razón. Intenté dormir, pero me sentía inquieta. Había algo ahí que no me dejaba descansar, una sensación extraña de estar siendo observada. Me incorporé y me senté, y casi de inmediato algo arrastró mi atención a un punto concreto de la habitación, el ropero que estaba frente a la cama. Lo miré y me di cuenta que estaba completamente abierto, y en la oscuridad de la habitación, entre medio de las dos puertas, había una silueta negra, moviéndose como si estuviera poniéndose prendas, de espaldas hacia mí. La observé por casi un minuto, y luego miré a mi lado donde mi madre dormía. No tuve más reacción que esconderme bajo las sábanas y rogar por quedarme dormida nuevamente. Y así sucedió. Pude descansar, pude olvidarme de aquello. Pero la historia, lamentablemente, no terminó aquí. Este evento tan aterrador hizo que cada noche yo siguiera a mi madre cada vez que se levantaba al baño o algo similar. El punto era no quedarme sola en la habitación. Una noche desperté al sentir que la cama se movía. Se habían levantado. Medio dormida, con los ojos entrecerrados, me fijé que efectivamente mi madre se había levantado y comenzó a caminar hacia la puerta. Me incorporé rápidamente con la excusa en la mente de querer tomar agua, pero ella no me miró. Siguió caminando hacia la puerta, donde se quedó parada, con la cabeza baja. Me quedé muy extrañada, y el miedo me invadió cuando al moverme de la cama sentí algo, y al mirar vi que ahí estaba mi madre, dormida a mi lado. Levanté la mirada rápidamente y allí seguía esa sombra, parada con la cabeza baja. El miedo me dejó muda y lo único que atiné a hacer fue taparme con las sábanas, pegarme a mi mamá y luego de minutos interminables me volví a dormir. Siempre pensé que eran mis sueños, pues desde muy chica me despertaba y veía arañas grandes, pequeñas o a veces solo muchas sobre mí, pero era una especie de sueño. Como con el paso del tiempo dejé de ver a estas arañas, pensé que era porque algo en mi mente cambió y como resultado esos problemas imaginarios desaparecieron. Pero este pensamiento cambió más pronto que tarde. En ese entonces solía quedarme despierta hasta altas horas de la madrugada jugando y conversando con un amigo por teléfono. Sin embargo, esa noche él no estaba disponible
y lo único que se me ocurrió fue jugar sola, sentada en el comedor. Recuerdo estar sumamente tranquila y enfocada en mi juego, cuando de repente sentí una presencia. Al mirar hacia la puerta que conduce al baño y a una habitación desocupada, allí estaba. Aquella sombra negra me observaba. Quedé en shock, observándola hasta que se desplazó hacia un lado y desapareció tras una pared. Aquella noche tuve un horrible ataque de pánico. Otra de las etapas que más miedo me causaron es que comencé a despertar por la noche con una mancha negra que se movía por el techo de un lado o a otro, atormentando mis noches y mis sueños. Como siempre, solo me envolvía en mis sábanas hasta quedarme dormida, pensando que estando mi madre a mi lado no me pasaría nada si me resguardaba. Yo dormía del lado de la pared y la sombra se encontraba en la esquina del techo. Un día dormí del otro lado y desperté en la madrugada. Vi como esa sombra, que no era más que una gran mancha, se arrastró velozmente, colocándose justo arriba de donde estaba acostada. Me asusté y mi reacción fue tapar mis ojos, pero el horror fue mayor cuando sentí una presión en mis manos, como si algo tratara de quitarlas para que pudiera ver aquello. Fue la primera vez en mucho tiempo que desperté a mi mamá, pero ella ni siquiera se molestó en verme. Me dijo que volviera a dormir, que solo había sido un sueño. Fue espantoso. Solo recuerdo haberme volteado con los ojos cerrados y fingí que no había nada ahí. Aunque podría tratarse simplemente de alucinaciones del subconsciente, empecé a dudar de ello cuando tuve sueños recurrentes sobre rituales realizados en mi patio. Mis sospechas aumentaron cuando me enteré de que un pariente lejano, involucrado en prácticas de brujería, tenía un odio profundo hacia la persona que antes vivía en mi casa, llegando incluso a arrojar un animal muerto en esta propiedad como parte de un ritual. Empecé a pensar que todo estaba conectado. No solo yo he tenido experiencias perturbadoras aquí, sino también un familiar mío que resultó con rasguños después de salir de la misma habitación donde una sombra se había manifestado una noche. Incluso yo encontré rasguños en mi cuerpo en lugares inusuales alguna vez. Además, creo que una señora misteriosa está involucrada en estos eventos. En casa de mi abuelo a veces veía de reojo a una señora que me espiaba desde la distancia. Una noche, mientras mi amiga y yo estábamos en la piscina, la vi pasar junto a la puerta del patio. Pocas horas después, noté una sombra negra que nos observaba desde el fondo del oscuro patio. Decidí inventar excusas para salir de la piscina ese día. Más tarde, vi la silueta de la señora que comenté anteriormente pasar por la ventana. Lo peor ocurrió una noche cuando desperté y vi al pie de mi cama unos pies sucios y pálidos, con uñas largas y amarillentas, y un vestido sucio cerca de los talones. No quise mirar el resto del cuerpo. Me cubrí por completo y empecé a hablarle a mi mamá, quien como siempre no le dio importancia. No estoy segura de si todo esto es fruto de mi imaginación, pero tengo dudas, ya que mis perros también parecían percibir cosas extrañas. Ladraban en lugares vacíos como la cocina y se negaban a entrar más en casa de mi abuela, mostrando miedo al pasillo donde solía ver a esa señora. Sé que no estoy loca, porque actualmente no veo más estas apariciones, aunque a veces aún siento una presencia y el ambiente se vuelve muy pesado. Disculpen si me extendí demasiado y si algo no quedó claro. Me apasiona compartir estas experiencias y quiero explicarlas detalladamente. Espero que estén muy bien y que disfruten mi historia.
la cosa que me persigue. Saludos, Ger. Me llamo Juan. Tengo 24 años y no me pierdo ninguno de tus videos. No soy muy bueno contando historias, pero haré lo mejor que pueda para relatar esta experiencia que aún vivo. Desde niño siempre fui testigo de sucesos paranormales. La casa de mi abuela, una antigua construcción de madera, era el típico lugar que podrías imaginar en una película de terror. Recuerdo claramente los gritos que parecían surgir de las paredes y las sombras que replicaban figuras. A pesar de mi cariño por mi abuela y de disfrutar las estancias en su casa, un día ocurrió algo que me marcó profundamente, o mejor dicho, algo que se aferró a mí. Uno de los primeros incidentes que recuerdo sucedió cuando tenía apenas 9 años. Aquella noche dormía junto a mi abuela y sentí un escalofrío recorrer mis piernas. Debido al frío, iba a buscar otra cobija cuando noté algo extraño entre mis piernas bajo las cobijas. Era una figura apenas perceptible en la oscuridad, claramente humana, similar a un niño de mi edad. Rápidamente estiré la mano y encendí el foco. La figura seguía allí, ignorando por completo que había encendido la luz. Aunque inicialmente me asusté, la curiosidad pudo más y decidí mirar debajo de las cobijas. No había nada, era completamente transparente. Intenté tocarla, pero no sentí nada tampoco. Entonces, el miedo me invadió y comencé a tratar de despertar a mi abuela, diciéndole que había algo bajo la cobija. Cuando por fin mi abuela empezó a despertarse, la figura se desvaneció de golpe. Desde ese momento esa entidad me sigue a donde voy, como una sombra que nunca se despega. Luego de esto mi vida se convirtió en una sensación de eventos cada vez más extraños. Las noches, en particular, se volvieron un tormento constante. Mientras dormía, me despertaba al sentir cómo mi cama se movía, como si estuviera siendo sacudida por un temblor. Inicialmente pensé que se trataba de un terremoto. Sin embargo, al repetirse la situación, comprendí que era algo más siniestro. En la segunda ocasión, justo cuando me levanté para encender la luz y dejé la cama, el movimiento cesó. Esa noche, consumido por el miedo, corrí hacia la habitación de mis padres y les supliqué dormir con ellos. Este fenómeno continuó la mayoría de las noches, lo que me llevó a trasladar mi colchón al cuarto de mis padres. Tras varios días decidí intentar dormir solo nuevamente, pero los incidentes persistieron. Aunque me daba miedo, seguí durmiendo solo, lo cual creo que fue un error, pues la situación empeoró. Pocos días después comencé a sentir como si alguien se subiera a mi cama. Sentía la presión alrededor de mis pies y cómo la cobija se hundía con el movimiento de esa presencia. Como medida preventiva, dejé la luz encendida toda la noche, pero esto pareció ser inútil, ya que la cama continuaba moviéndose y la presencia subía a ella. Desde entonces, duermo con la cara cubierta por las cobijas debido al terror que siento. Con el tiempo, la situación se intensificó, llegando incluso a tocar la puerta y ver sombras por la noche. Esta pesadilla se repitió la mayoría de las noches, lo que me obligó a trasladar mi colchón al cuarto de mis padres en busca de paz. Después de unos días de tranquilidad, volví a intentar dormir solo, pero el terror se intensificó aún más. Pronto sentí la sensación de algo subiéndose a mi cama en la oscuridad, moviéndose sigilosamente alrededor de mis pies. La cobija se hundía bajo su presión, como si una persona se subiera a la cama y comenzara a moverse alrededor de mis pies hasta el punto de hundir la cobija con su peso. En uno de esos intentos,
Dejé un foco a mi lado y, sintiendo de nuevo esa presión de manera nerviosa, encendí el foco y me destapé, ya que por el miedo solía dormir completamente tapado. En el momento en que me destapé e intenté iluminar esa cosa, la presión en mis pies desapareció. La entidad se había ido sin más. Después de ese día, en un intento por encontrar una solución para que esa presencia dejara de molestar, mantuve la luz encendida, lo que me dio unos días de tranquilidad. Sin embargo, la presencia volvió a manifestarse. No le importaba si la luz estaba encendida o apagada, siempre encontraba la manera de perturbarme. Llegó a un punto en que se volvió cotidiano, por muy extraño que parezca. Siempre encontraba la manera de molestar, hiciera lo que hiciera. Comenzó a tocarme la puerta y empecé a distinguir su silueta malformada en la oscuridad. Pero como los incidentes eran tan recurrentes, poco a poco perdí el miedo y consecuentemente esa cosa dejó de molestar tanto. Ahora solo en ocasiones llega a perturbar, como tocando la puerta cuando me estoy bañando o escuchando pasos por la casa. Pero ya no me asusta nada de eso. Gracias, Ger. Omití varios sucesos porque de lo contrario sería una historia de 15 minutos. Sigue así. Me encanta tu contenido. Los efectos y tu voz le dan un toque muy especial. ¿Me prestas tus juguetes? Hola, Ger. Hoy quiero contarte una historia que me relataron mis padres, ya que ocurrió cuando tenía alrededor de 2 o 3 años y no lo recuerdo bien. Mis padres me contaron que antes vivíamos en una casa que había sido de mi abuelo, la cual ahora pertenece a un tío. Mi abuelo modificó esa casa para regalársela a mi tío como regalo de bodas. Debido a unos asuntos familiares, nos mudamos de esa casa cuando yo aún tenía 2 años. Mis padres me dicen que en esa casa me asustaba un niño que había fallecido en el patio. Había un árbol del que, supuestamente, el niño se colgó por los pies, cayendo e impactando su cabeza contra el suelo pavimentado, muriendo al instante. Según cuentan, yo a ese niño le tenía aversión porque me asustaba, lo que hacía que no quisiera estar solo ni en mi cuarto ni en ningún otro lugar. 10 años después de que salimos de esa casa, mi tío tenía un empleado en un negocio que él tenía allí. Este empleado podía ver cosas sobrenaturales, y en una ocasión vio al niño y conversó con él. Dice que el pequeño le reveló que antes en esa casa había otro niño, que era yo, y que le caía mal porque nunca le quería prestar mis juguetes. Por eso me asustaba. Además, ese empleado decía que aparte del niño, veía una sombra negra bajando las escaleras. Mi tío, que vive allí con su esposa, nos ha contado que a veces el pequeño lo asusta, especialmente cuando hace algo que enoja a su esposa, moviéndole cosas o directamente espantándolo. Su esposa afirma que nunca ha visto nada ni la han asustado. Ahora viene algo interesante. ¿Recuerdas que dije que tenía 2 años en ese entonces? Pues no recuerdo nada. Pero el año pasado empecé a tener sueños sobre esa casa, recordando cada detalle. Lo corroboraba con mi mamá y ella decía que era imposible que yo lo recordara ya que tenía 2 años y nadie recuerda nada de esa edad. Sin embargo, yo recuerdo cada detalle y cómo teníamos las cosas en cada lugar. En uno de esos sueños estoy en el cuarto donde dormía con mi hermana en esa casa. El cuarto está oscuro y veo en la esquina, donde está la cama de mi hermana, a una señora con un vestido negro. Recuerdo que desde la anciana una oscuridad comenzaba a expandirse hacia los lados, lo que por el miedo me hizo despertar del sueño.
Ahora, a mis casi 18 años, recuerdo claramente cómo era esa casa, que ya no está construida así, ya que trabajo en la casa de mi tío, en el negocio que tiene. A veces me pasa que me quedo a oscuras por dentro, con solo una luz en el lugar donde atiendo a los clientes que llegan a comprar, mientras escucho podcasts como el tuyo, Mundo Creepy, entre otros. Pero solo una vez me han asustado allí, cuando alguien golpeó muy fuerte una puerta que permanece cerrada todo el tiempo y no tiene entrada por dentro de ningún otro lado, ya que es un cuarto que es un almacén. Esta es mi historia, Ger. Espero puedas introducirla en algún video tuyo. Si lo haces, estaré esperándolo. Mando saludos a ti y a tu equipo. Soñando con muertos. Hola, buen día. Espero que puedas leerme. Me encanta lo que haces. Escucharte mientras trabajo me relaja. Quiero empezar por explicarte que he tenido varios sucesos paranormales y trataré de describir algunos aquí. Desde pequeña, siempre fui muy sensible a este tipo de cosas. Cuando tenía 5 años sucedió algo que hasta la fecha me ha dejado traumatizada. Estaba acostada, ya lista para dormir. En aquel entonces mi mamá nos mandaba a dormir a las 7 de la noche. Me levanté y noté que todo estaba apagado. Mi familia ya dormía, así que intenté volver a dormir. Justo cuando empezaba a quedarme dormida, comencé a escuchar una voz que me hablaba al oído, aunque no entendía lo que decía. Estaba tan asustada que no me podía mover hasta que finalmente me quedé dormida. Desde ese día no puedo dormir sin taparme los oídos. Los años pasaron, cambié de casa y cuando entré a la secundaria comenzaron a suceder cosas aún más intensas. Una amiga me contó un día que su abuelo había fallecido y que lo extrañaba mucho. Soy muy sentimental, así que me quedé pensando en cómo me sentiría si mis abuelos fallecieran. Esa misma noche soñé con un señor sentado en una silla que me decía que todo estaba bien y que no me preocupara. Al día siguiente le pregunté a mi amiga cómo era su abuelo y le describí al hombre de mi sueño. Empezó a llorar y me dijo que era exactamente como yo lo había descrito. Ese día me asusté mucho, ya que no sabía qué había pasado o si era simplemente una coincidencia. Lo mismo pasó tiempo después cuando comencé a soñar con un chico joven de gorra que en mis sueños no le veía la cara porque la tapaba la misma gorra, pero siempre preguntaba por mi padre de manera muy desesperada. Tuve 2 o 3 sueños con ese mismo hombre en diferentes fechas, marzo y noviembre. Le comenté esto a mi mamá, quien muy sorprendida me preguntó si estaba bromeando y le aseguré que no. Me contó que cuando era joven tenía un novio con el que planeaba casarse y que el mismo día en que él iba a pedir su mano, un tanque explotó en su trabajo, causando su muerte. Ella no asistió a su funeral porque no podía soportar verlo así. Pienso que por eso él la buscaba, porque dejó algo pendiente con ella. Ahora, como dato curioso, las fechas en las que lo soñé coincidían con el día de su cumpleaños y el aniversario de su fallecimiento. Luego, una amiga que tenía en segundo de secundaria, lamentablemente se quitó la vida, y a las semanas la soñé. En el sueño, varios de sus amigos, su mamá y yo estábamos en un terreno grande, y al fondo había una casa con una ventana grande donde estaba ella. Su mamá nos pidió que rezáramos, pero de pronto vi cómo ella se acercaba a mi hombro y me decía que les dijera que dejaran de rezar porque no se sentía bien. El último sueño que he tenido, gracias a Dios, fue cuando inició la pandemia. Estaba en la prepa y tenía una amiga a la que consideraba casi una hermana. Me llevaba muy bien con su mamá, a quien quería mucho. Ella falleció a causa del virus y mi amiga se tuvo que ir. También soñé con la mamá de mi amiga.
En el sueño estábamos mis amigas y yo a punto de entrar a una casa cuando llegó la mamá y me dijo que no dejara que mi amiga entrara, que la sacara de ese lugar. Luego me enteré que no la estaba pasando bien en casa de su padrastro y tenía muchos problemas. Tiempo después perdí comunicación con ella y así hasta la fecha. Tengo más historias, pero quizá ya sea en otra ocasión. Muchas gracias si lees esto y perdona si me extendí demasiado. Oscuros, les agradezco mucho por haber llegado hasta el final de este video. No olvides dejarme un comentario si te gustó la historia y regálame un like, que eso me ayuda mucho a seguir subiendo estos videos. Recuerda que si tú has vivido algo aterrador o conoces a alguien que ha sufrido un caso paranormal, puedes contármelo mandando un correo a experienciasdehorror@gmail.com y tu historia puede salir para un próximo video. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.